Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Comenzamos nuestro estudio acerca de escatología. Estaremos hasta el día de mañana y de ahí reiniciaremos el día lunes. Espero que de pronto hayan leído el libro de Génesis y la parte que tiene que ver con el capítulo 10 y Apocalipsis, lo que tiene que ver con la Gran Babilonia. Vamos a comenzar como siempre orando. Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y siempre se cumple tu palabra cuando dice que tú nos proteges, nos cuidas y estás pendiente de nuestras vidas, Señor. Por eso te alabamos y bendecimos tu nombre y exaltamos. Y sabemos que tú tienes el control de todo, que nada escapa a tu control y a tu dominio, Señor. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Escatología bíblica, buenas tardes a todos. Tiene que ver propiamente con los hechos que sucederán. Y bíblica porque vamos a referirnos siempre a la Biblia, ya que hay otro tipo de escatologías. Hay religiones que tienen sus propios planteamientos de los sucesos futuros. Veamos un poco entonces, voy a girar la cámara para que podamos de pronto colocar un poquito más acá. Eso. León Darío, buenas tardes. La iglesia durante la gran tribulación, sigo recalcando los 4 eventos que van a pasar durante esa semana, la semana número 70 de Daniel. El rapto de la iglesia, la parusia, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y el regreso glorioso de la iglesia a gobernar con el Señor. Pero veamos lo que ayer a vuelo de pájaro estamos viendo, lo que es la Gran Babilonia, ese sistema religioso mundial que se llevará a cabo, precedido por un personaje que se llama el falso profeta, quien va a reunir todas las religiones en una sola. Y como ustedes pueden ver ahí, esta mujer que significa la Gran Babilonia, con un cáliz, una copa de oro, también está montada sobre una gran bestia que, como decíamos ayer, de acuerdo a Apocalipsis, tiene las características del imperio, el león, el imperio babilónico. El leopardo tiene que ver con el imperio macedónico, el oso con el imperio medo-persa, y ya propiamente la gran bestia como sí con lo que es Roma y el imperio romano, ¿no? Esos son los planteamientos escatológicos respecto al estudio de estas figuras. Ahora, veamos a ver entonces lo que es Babilonia, que es un sistema de varias religiones politeístas. Veamos de dónde se origina esto. Vamos al libro de los Génesis, o el Génesis es uno de los libros que conforman el Pentateuco escrito por Moisés. Y veamos de dónde viene todo esto de el origen de Babilonia, el politeísmo, y el origen del pueblo de Dios, el monoteísmo. Hoy, como ustedes bien podrán saber, hay una religión, hay 3 religiones que son monoteístas. Ellas son el judaísmo, el islam y el cristianismo. Ahora, en el cristianismo, para el resto del mundo, los cristianos somos tanto católicos, evangélicos y todos los que también pueden caer otras denominaciones que tenemos como a Cristo como el centro de nuestra fe. Y los politeístas son otras religiones, el hinduismo, el budismo y lo que fue la religión de los griegos. Todo esto tienen varios dioses. Nosotros el monoteísmo, vamos a ver cuál es el origen. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Génesis, Génesis capítulo 4, verso 26. Aquí primero está Dios. Dios nunca creó una religión, pasemos por ahí. Dios no creó la religión. Dios quería una relación con sus seres, la misma relación que Dios tiene con los ángeles. Los ángeles hablan con Dios cara a cara. Fueron criaturas creadas por Dios y hablan con Dios. A tal punto que el mismo Satanás, según el libro de Job, dice que tiene acceso a Dios. Dice, y una vez vinieron los hijos de Dios
a presentarse ante él, y uno de ellos era Satanás, y hablaba con Dios. El hombre tenía esa posibilidad de relacionarse cara a cara con Dios. Adán y Eva hablaban directamente con Dios sin ningún mediador humano. No había ni una cosa, ningún tipo de ceremonia o cosa rara. Eso se perdió lastimosamente, aunque Dios siempre quiere tener una relación muy personal con todos nosotros, y por eso nos da el Espíritu Santo, nos da la palabra, y el hecho de que usted en cualquier momento puede ir por medio de la sangre de Cristo y tener esa relación muy personal con Dios. Y eso es lo que Dios siempre ha querido. Sin embargo, el ser humano crea la religión como un sustituto de Dios. Y entonces la religión, eso está en Génesis 4:26, la primera parte donde dice verso 26, verso 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, o sea, tuvo relaciones con ella, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y su nombre se llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Dice que ahí comenzaron a invocar el nombre de Dios. Tenemos bien claro que ahí comienza esa búsqueda nuevamente de Dios. Ahora, también se va más adelante cuando Noé tiene 3 hijos que se llaman Sem, Can y Jafet. Génesis capítulo 10. Después de lo que pasó del diluvio. El diluvio es un hecho que está aún registrado dentro de la historia, tanto de la cultura de lo que es Babilonia. Están registrados estos eventos, sino que allí Noé tomó el nombre de Gilgamesh y habla de una gran inundación que hubo. También dentro de la cultura maya se habla de una gran inundación que hubo en la tierra. Es interesante que dentro de la cultura asiria aparece eso en los famosos escritos asirios, de que hubo una gran inundación. Y en la Biblia aparece este personaje que es Noé, que fue el único hombre que halló gracia ante Dios. Pasada lo que es el diluvio, dice acá en el capítulo 10 de Génesis, verso 1, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, tres hijos. Ahora lo interesante es que Sem, cuando comienzan a repoblar la tierra, de Sem viene todo lo que es las naciones semíticas. Entre esas están los árabes y lo que son las poblaciones del norte del África y el Asia, se llaman afroasiáticas, que también tienen un conjunto de lenguas muy propias de ellos. Cam, por el contrario, pobló todo lo que hoy en día es el África, y Jafet pobló lo que hoy en día es Europa y todo esto. O sea, así se dividió, según los estudiosos de las lenguas, cómo se dividieron las lenguas después de este evento, en que después de la famosa caída de Babel, y cómo estos 3 hijos de Noé poblaron la tierra. Dice, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahora, veamos dónde comienza todo esto de Babilonia, el origen del politeísmo. Sem tuvo un hijo que llamó Cam, verso 6. Y los hijos de Cam, hay uno que llama Cus, verso 7. Cus tuvo varios hijos y engendra en el verso 8, dice, a Nimrod. Y Nimrod es el primer grande, reinó en Babel y creó lo que es Nínive y lo que es Asiria, verso 11. Entonces Nimrod es el que comienza todo. Ahora, vamos a estudiar más adelante quién es este personaje que aparece en la Biblia de una forma como muy rápida, pero cuando uno lo estudia bajo la historia asiria, ve uno que Nimrod es un personaje bastante interesante, y vamos a ver las características, y de él viene lo que es Babilonia y todo el sistema religioso que termina en el libro de Apocalipsis como la gran Babilonia, la perversa, por decirlo así, la ramera, dice la palabra del Señor.
En lo que es el politeísmo aparece Nimrod, Semiramis, que es la esposa de él, y Tamuz, que es el hijo de los dos. Y termina en lo que es la Gran Babilonia. Ahora, de los hijos de Noé está Sem, Can y Jafet, pero de Sem viene el monoteísmo. Sem, de ahí viene todo lo que son las razas semíticas, entre esas obviamente los árabes y el pueblo de Israel. De Sem viene Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, pero de Abraham también viene Ismael. Ismael da origen a lo que son los pueblos árabes de la raza, de la religión hoy en día del Islam, que surge por allá por el siglo VII, pero en el siglo VI es el origen del Islam con el famoso profeta Mahoma o Mohammed y todo lo que es ellos reconocen, el Islam reconocen a Abraham como su padre. De hecho, si usted va y habla con un árabe, él dice, sí, Abraham es nuestro padre, porque nosotros somos descendientes de Ismael. Y el Islam aparece por el siglo VI, cuando Ángel Gabriel. Después el Islam ya se vuelve una religión muy importante hoy en día, que tiene muchos adeptos de un gran proselitismo. Aún en nuestros países suramericanos, el Ecuador, cerca al Parque de la Carolina en Quito, tienen escapa el nombre, ellos tienen una especie de un nombre para las iglesias de ellos, por decirlo así. Y ahí está, y es una comunidad muy fuerte, y aún en Colombia, en la parte de la Guajira, está el Islam. Ellos son proselitistas, es una religión de gran crecimiento hoy en día. Pero bueno, veamos a Abraham, propiamente, porque nosotros, los que venimos de Abraham, o sea, la iglesia, Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, Isaac tiene un hijo que se llama ¿qué? Jacob. Jacob tiene un encuentro con Dios y Dios lo llama Israel. De Israel vienen las 12 tribus que son los hijos de Jacob y forma lo que es el pueblo de Israel. Dios escoge un pueblo, entre todos los pueblos, un pueblo especial para él, que es el pueblo de Israel, con el cual Dios, por decirlo así, se casa. Israel es la esposa de Dios. Sin embargo, Israel nunca fue leal al Señor. Era el pueblo escogido por el Señor. De él vendría el Mesías. Entonces, y se crea ellos lo que hoy en día para el mundo se llama la religión, el judaísmo, propiamente, que es monoteísta. Bueno, como Israel no acepta al Mesías, a Jesús de Nazaret, Israel es colocado a un lado, por decirlo así, como dice el apóstol Pablo, y el Señor crea lo que es la iglesia. La iglesia era un misterio que había en el Antiguo Testamento, donde el Señor dice, llamaré pueblo al que no es mi pueblo y amada a la que no ha amado. Y somos los gentiles. Los gentiles somos aquellos que no somos israelitas de nacimiento. Desde los gentiles, por medio de Cristo Jesús, el Señor se vuelve a los gentiles y se crea lo que es la iglesia propiamente. La iglesia, que la iglesia obviamente es monoteísta y por eso nosotros somos judeo-cristianos, porque nuestras raíces están en Abraham y en el Antiguo Testamento propiamente. Entonces vemos cómo también aquí está el monoteísmo en tres grandes religiones, como es el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Nosotros somos cristianos para el resto del mundo. Nos dividimos en protestantes, católicos, evangélicos y otras denominaciones. Como el Islam se divide en 4 religiones: los sunitas, los sunitas, son 3 más, son 4 propiamente divisiones, los chiitas, que son los más aguerridos, y las otras 2 más que no se nombran casi. Entonces, de Sem viene el monoteísmo y viene la iglesia, ¿sí? ¿Estamos? Y de Cam viene el politeísmo, con Nimrod, Babel, Babilonia y todo esto hasta la Gran Babilonia en el libro de Apocalipsis. El Islam a lo último viene a ser parte de esa gran Babilonia que se va a formar nuevamente, ese gran sistema, de ese sistema religioso que va a haber, que hoy en día ya está caminando. Eso viene caminando desde por allá del año
1927, creo, con unos pastores metodistas, y después hay otra gran religión que comienza en el año 1950 a crear este tipo de querer formar una gran religión ecuménica, y después un diálogo interreligioso, que son las dos palabras que vamos a hablar: ecumenismo y diálogo interreligioso, para llegar a una unidad de todas las religiones. Ahora, veamos un poquito la historia de Nimrod. Dice: Cus engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador enfrentado a Yahweh. Por este se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Dios. Eso está en Génesis 10 del 8 al 9. Ese es el origen de Nimrod. Este es el imperio de Nimrod, las ciudades de Nimrod, entre las cuales está Nínive, la famosa Nínive que fue, por decirlo así, evangelizada, por decirlo así, por el profeta Jonás, Uruk, Babilonia, Aco, bueno, todo lo que hoy en día es por allá, por lo que es Irán, Irak, propiamente Irak, Irak sería propiamente Irán, Irak, esos dos países. ¿Quién era Nimrod? A ver, Nimrod, la palabra del Señor dice, verso 8, dice: y Cus engendró, verso 8 de Génesis capítulo 10, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reina Babel, Erec, Acá, pero subraye la palabra Babel, y Caíne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, porque todo eso fue el imperio asirio, y edificó a Nínive. Nínive, una gran ciudad. Rehoboth, Calán y Resén entre Nínive. Bueno, entonces Nimrod era un hombre muy cazador. Dice la historia asiria que las bestias, las fieras, se multiplicaron sobre todo ese territorio, y Nimrod, que era un cazador muy valiente, comenzó a exterminarlas. Y Nimrod ofrecía sacrificios a Dios. Él creía en Dios, era monoteísta, y él ofrecía sacrificios. Pero sucedió algo interesante que pasa con todos los seres humanos. Cuando a un ser humano se le da mucha, como dicen por ahí, mucho bombo, mucha pompa, termina creciéndose el ego, y el ego es lo que más usa Satanás para hacer caer a la gente. Y entonces él comenzó a sentirse muy importante porque todo el mundo lo adulaba y lo veía como un gran héroe, y él mismo determinó que él era Dios. Casi como los emperadores romanos, en un momento dado, ellos también dijeron: somos dioses hechos hombres. Y entonces Nimrod asume ese papel del dios y asume que él es el dios Sol. Ahora, Nimrod conoce una bella mujer que se llamaba Semiramis. Dice la historia siria que era muy hermosa, y entonces Nimrod se casa con Semiramis. Al tiempo Nimrod muere y queda Semiramis, pero como él ya era un dios, Semiramis se vuelve con una sacerdotisa, y ella crea altares, crea todo el sistema religioso para adorar a Nimrod, el dios Sol. Bueno, Semiramis adquiere también el nombre de la diosa Luna. Entonces Nimrod coge el cadáver, Semiramis coge el cadáver de Nimrod y lo descuartiza en varios pedazos y lo envía a las diferentes ciudades, y en cada ciudad se construye un templo. Y ahí comienza como esa idolatría hacia este dios. De alguna forma Semiramis resulta embarazada. Entonces ella dice que el espíritu de Nimrod la embarazó, y que ella, el hijo que va a tener es de Nimrod, y se llama Tamuz. Tamuz entonces es el hijo de Nimrod, se supone que de un dios, y de ella, que es Semiramis. Y pasa un tiempo y muy joven, el joven Tamuz muere atacado por un jabalí, pero ya ha dejado todo ese sistema religioso. Es interesante entonces que así comienza lo que es el politeísmo, con varios dioses. Y a través de toda la mitología y de todas las religiones, como vamos a ver ahorita, Nimrod nace 200 años antes de Abraham, y él es contemporáneo de Noé, Sem, Can, Jafet y Abraham. Es contemporáneo.
Aquí aparece en los libros en que es nombrado, está en Génesis 10:8 al 12, Primera de Crónicas 1:10, Miqueas 5:6. Aún en los escritos egipcios, asirios, babilónicos y los masones también lo incorporan en su historia. Veamos un poco más. ¿Cómo aparece Nimrod en toda la cultura? Aparece como unas tríadas. Por ejemplo, en Egipto aparece la famosa tríada osiríaca, donde Osiris es el dios varón, Isis la diosa mujer y Horus. En Tebas aparece como Amón, el dios varón, Mut y Yonsu. En Memphis para nosotros es importante porque recordemos que el pueblo de Israel fue en la época de la hambruna. José, siendo el segundo después de Faraón, hace que Faraón de esa época acepte a los israelitas dentro del territorio egipcio y que no se mueran de hambre. Creo que entraron como 70, y entonces como los egipcios no se mezclaban con otras tribus, entonces les dan un territorio que es Memphis. Memphis es particular, ¿por qué? Porque pasan todos los años y entonces los israelitas se contaminan de todo el paganismo de los egipcios y adoptan la religión de los menfitas, de todo ese lugar, y tienen aquí a un dios que llama Ptah, no sé si de pronunciar así, P-T-A-H, Ptah, o Apis también se le dice, Sakmis y Nefertim o Nefertiti. Pero Ptah es el dios, o Apis es el dios que ellos crean tan pronto salen del desierto. ¿Se acuerdan? Salen perseguidos, pasan el Mar Rojo y llegan a un cierto sitio que sería la península del Sinaí, y mientras Moisés habla con Dios en el monte Sinaí, ellos le dicen a Aarón, porque ya se está demorando Moisés, dicen pues Aarón, haznos unos dioses para tener los dioses, aunque ellos creían también en Jehová de los ejércitos, pero ellos tienen esa situación que hasta hoy en día se ve, de creer en Dios, pero creer en otros dioses, por decirlo así, y eso hoy en día se ve hasta en nuestras culturas. O sea, hay como un sincretismo, una unión de religiones. Entonces ellos le dicen a Aarón, y Aarón hace recoger un poco de oro de todos, y todo el mundo da el oro, y hacen un becerro de oro. ¿Por qué un becerro? ¿Por qué no un pato, otro tipo, un águila o qué sé yo? Porque el becerro era Apis, era Ptah, era el dios que ellos adoraban en Memphis, a la par que adoraban a Jehová o a Yahvé. ¿Sí ve cómo hoy en día hay personitas que creen en Dios, pero también tienen sus otros dioses, por decirlo así? Y entonces por eso ellos crean este dios en forma de toro, de Memphis. Entre la cultura menfita tenían esos tres dioses. También está entre los griegos Horus, Hathor, Hazamut, la elefantina Snum, Satis, Anusis, y bueno, Horus. Hay una cantidad de dioses dentro de, pues estos son como los principales, pero hay otros dioses que están dentro de la cultura egipcia, ¿no? Está Anubis, está el dios Ibis. Bueno, hay una cantidad así, pero también esa triada, aquí está, vemos Amut, Amón y Yonsu, uno de los dioses dentro de la cultura pagana del hinduismo. Está también una triada dentro de todos sus dioses, porque el hinduismo tiene dioses pero en cantidad, pero los más importantes es Shiva, que es como el varón, Parvati, que es la mujer, y Ganesha, el dios pequeño, que es el niño, que es en forma tiene una cabeza de elefante. Es el que más adoran en la India. En la India se adora Ganesha, ¿por qué? Porque Ganesha es el que trae la prosperidad económica, es el que trae todo lo que es prosperidad. Notarán que hay gente hoy en día que se les ha dado mucho por tener elefantes en su casa, y hay unos elefantes que les colocan monedas. Eso es paganismo, eso propiamente es paganismo. Nosotros los cristianos obviamente no tenemos que tener ese tipo de paganismo. He visto también un famoso gatico que está de moda por ahí, que es un dios
japonés, que es un gatico dorado y todo el mundo lo colocan, hasta personas que son cristianos o que van a cualquier tipo de iglesia cristiana, colocan eso en sus negocios para traer suerte. Uno tiene que ver bien claro qué es lo que está colocando. Entonces, estos tres son de toda la cantidad de dioses que tiene el hinduismo, son la tríada: Shiva, Parvati y Ganesha. ¿Por qué tiene una cabeza de elefante? Hay muchas historias. Algunas dicen que Shiva un día estaba muy molesto y entonces su hijo Ganesha le molestó tanto que Shiva le arrancó la cabeza. Entonces Parvati se puso muy molesta con Shiva y le llamó la atención. Entonces él dijo, bueno, pues para que le pase el mal genio a mi esposa Parvati, el primer animal que pase, o el primer ser que pase frente a la puerta, le va a quitar la cabeza y la pongo a este pelado. Y pasó un elefante. Entonces le puso una cabeza de elefante. Bueno, eso es lo que dicen los de hinduistas. Pero lo que yo quiero decir es, ahí aparece la Babilonia, una cantidad de religiones que aparecen por todos lados. También dentro de los griegos y los romanos habían la cultura. Los romanos adquirieron todo el paganismo de los griegos, lo que nosotros llamamos mitología griega, ¿no? Con Zeus, con todos esos dioses, Venus, y que es interesante. De niño yo leía mucho eso pero lo vemos como lo vemos simplemente como pura lo que es no lo vemos como religión hoy en día, sino como unas historias bonitas, o unas historias interesantes al menos. Pero sí, en la época de Pablo eran religiones. Recordemos que tuvo Pablo problemas con los que hacían los templecitos de la diosa Diana, que eso era paganismo, y Diana era una de las personajes muy importantes. Tenía un templo que se construyó, incluso todavía están los restos. Dicen que la construcción fue una obra de arquitectónica muy interesante, y la forma, la ingeniería que se usó hasta el día de hoy era algo antisísmico. Para esa época era de muy avanzada ingeniería, y Pablo tuvo esos problemas por ese paganismo que había en la época de Pablo, a esos dioses. Ahora, eso fue adoptado por la cultura griega. Entonces, cuando uno ve el paganismo, lo griego fue adoptado por lo romano. Recordemos que primero fue el imperio griego, después vino el imperio romano. Cuando usted ve películas, por ejemplo, como Gladiador, que a mí me encanta ese tipo de películas de época, usted notará que Gladiador tiene su parte religiosa. Cuando a él le asesinan a la esposa y el niño y a su hijito, él tiene dos muñequitos que representan a la esposa y a su hijo, y él los guarda como un tesoro. E incluso él tiene, en la película aparece, él tiene un altar y le prende vela a esos muñequitos. Para él eso es muy importante, porque eso era parte del paganismo de los romanos. Entonces uno ve cómo la Babilonia aparece por todos lados. Es el sistema religioso de varios dioses, y el politeísmo que viene de la época de Cam. Ares, Afrodita. Pero es increíble, me encontraba que también dentro de la cultura maya de nosotros viene ese politeísmo y esa cantidad de paganismo, y en la cultura maya aparece una Chalchihue. Bueno, es bastante difícil de pronunciar esto. Chalchihuitlicue, dios azteca del amor, de todo esto de los aztecas, los mayas. Y aparece este gráfico que en muchas pinturas mayas y aztecas, una mujer dando de mamar a un bebé. Eso para ellos es una diosa que hay. Ahora es interesante. Dice, conocida con el sobrenombre de la falda de Jade. Dentro de esa cultura maya es una mujer muy hermosa, vestida obviamente con sus ornamentos típicos. Dice, y en la mayoría de mitos se le reconoce como la pareja dual de Tlaloc, el dios de las lluvias, el varón Tlaloc, y como la madre del dios lunar Texistecatl. Mejor dicho, esa vaina para pronunciarla es bien complicada. Pero aparece entonces la tríada nuevamente, y habiendo sido creada por los cuatro. Bueno, la historia es bastante, pero lo que quiero decir es que aún dentro de la cultura maya hay el politeísmo babilónico que viene desde la época
de Cus. Bueno, volvemos nuevamente acá. Dios crea a Adán y Eva. Dios no crea la religión. Y Dios quiere tener una relación muy personal con Adán y Eva. La misma relación que Dios tiene con sus ángeles. Hasta hoy en día los ángeles se relacionan con Dios. Y cuando un creyente y los hombres que fueron dedicados a Dios del Antiguo Testamento, como David, como Abraham, ellos tienen en el cielo una relación muy personal con Dios. Y Dios quería eso. Dios no creó en ningún momento a ninguna religión. Entonces aparece después Seth, y Seth dice que ahí comenzaron los hombres a buscar a Dios. Seth engendra a ¿quién? A Noé. Y Noé tiene 3 hijos, Sem, Can y Jafet. De Sem vienen los semitas, y de los semitas viene el monoteísmo. Las razas semitas, que están hoy en día, las lenguas semíticas también, para los que estudian la lingüística, viene a ser lo que es la parte norte del África y lo que es la parte del Asia. Se llama afroasiáticas. Entonces de ahí viene Sem, el monoteísmo, y las 3 grandes religiones del monoteísmo viene Abraham. Abraham viene de Ur de los Caldeos y engendra a Isaac, pero también engendra a Ismael. De Ismael vienen los árabes, y de Isaac viene el pueblo de Dios, que es Israel, a través de Jacob. Jacob es transformado en Israel, y las 12 tribus forman lo que es el pueblo de Israel, y de ahí viene el judaísmo, que es una religión monoteísta. Del judaísmo viene el cristianismo, la iglesia. Por eso nosotros somos judeocristianos. Ahí digamos que viene nuestra iglesia. Ahora Jesús forma lo que es la iglesia, y estamos en el periodo de la iglesia. Por ahí viene lo que son las religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. ¿Vamos? Ahora, del judaísmo, cuando de pronto yo le pregunto a usted, y es una pregunta como un poco tonta, ¿qué lenguaje hablaba Jesús? Me dirán, el hebreo. Y no, Jesús no hablaba hebreo. No hablaba hebreo. Él, propiamente en aquella época, en la época de Jesús, el hebreo era un lenguaje litúrgico. Solamente se empleaba dentro de la clase religiosa, y el común, la lengua franca, la que hablaba todo el mundo, era el arameo. Por eso Mel Gibson fue muy inteligente cuando hizo la famosa película de la Pasión de Cristo, la hizo en arameo, porque era la lengua común y corriente que se usaba, no era el hebreo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era la lengua propiamente más culta, como el inglés de nuestros días. Pero los judíos en la época de Jesús hablaba el arameo, aunque obviamente él dominaba el hebreo, pero obviamente era el Hijo de Dios, puede hablar todas las lenguas, pero el pueblo, Pedro, todos ellos hablaban solamente arameo. El hebreo desaparece hasta el siglo XIX, donde nuevamente aparece con el sionismo, el movimiento sionista, que eso hablaremos después en alguna ocasión. Pero entonces son las lenguas semíticas y el monoteísmo. Y el politeísmo, lo que es la Gran Babilonia, entonces viene de ¿quién? De Cam. Viene de Nimrod. Nimrod crea Babel, y Nimrod, con la tríada de Nimrod, Semiramis y Tamuz, y lo que es la Gran Babilonia. Todo ese es el sistema religioso politeísta. Cuando hablamos de budistas, del hinduismo, cuando hablamos de la misma religión de los antiguos de Egipto, de los griegos, de los romanos, todas esas religiones, y aún en América de en lo que es la religión maya, donde hay varios dioses. Entonces, politeísmo y monoteísmo. Para seguir hablando de lo que va a ser el gran sistema religioso de la Gran Babilonia, pues quiero comenzar a hablar, y voy a estar hablando de Apocalipsis 2 y 3. ¿Por qué? Porque es que Apocalipsis 2 y 3 nos va a llevar a lo que va a ser después
la parte de la Gran Babilonia, esa gran religión que se va a crear por cuenta de un personaje religioso que se llama el falso profeta, personaje que es muy interesante porque va a ser un personaje que va a tener un gran carisma, va a hacer grandes señales de acuerdo al libro de Apocalipsis. Ahora quiero referirme a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que va a ser como un cordero, dice, tendrá cuernos como un cordero, o sea, va a parecerse, por decirlo así. El diablo siempre imita las cosas de Dios, va a parecerse a Jesús, pero dice que hablaba como un dragón, quiere decir, en su forma de hablar, lo que es la doctrina, se podrán dar cuenta de que no es lo que habla el Señor. Entonces, para eso tenemos que hablar de Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde aparece la historia profética de la iglesia a través de los tiempos. Aquí aparece mi correo electrónico, si quieren enviar alguna pregunta o algún comentario o a un aporte, pues para eso estamos. Y eso es lo que vamos a ver durante esto que estamos hablando de la iglesia durante el gran tiempo, la tribulación. Recordemos el rapto, el tribunal de Cristo, la voz del Cordero y el regreso glorioso de la iglesia. El mensaje a las 7 iglesias lo pueden ir leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Pueden ir subrayando cada una de esas iglesias. Se toma de la siguiente forma esos dos capítulos, porque de ahí ya el capítulo 4 habla de la oración celestial y ya nunca más se vuelve a nombrar la iglesia, no aparece más, porque la iglesia es arrebatada. ¿Cómo se puede tomar el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? Primero, el estado de las iglesias en el tiempo en que fue escrito el libro de Apocalipsis. O sea, cada una de esas iglesias existía en esa época, entonces se podía tomar así. O el estado de la iglesia a que uno asiste. Bueno, de pronto yo miro y miro cómo está mi iglesia, la iglesia donde yo asisto, y puedo decir, puede ser como esta o como aquella o como la otra. O también de una aplicación personal, cómo está mi vida cristiana, cómo está mi vida como cristiano, cómo está de acuerdo a esas 7 etapas. Pero aunque esas 3 primeras son válidas, la cuarta es la que se toma más en cuenta, porque como Apocalipsis es un libro profético, entonces los estudiosos de escatología han dicho, pues esa es la que si está dentro del libro de Apocalipsis, quiere decir que es la historia profética de la iglesia a través de los tiempos. Así como cuando vayamos a hablar de los imperios de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y de Roma, cuando estudiamos el libro de Daniel uno da cuenta y dice, no, pues esto se refería, la profecía se refería a esto. Así cuando estudiamos las etapas proféticas vamos a decir, no, pues sí, claro, cada característica de la iglesia se refiere a eso. ¿Cuáles son las 7 iglesias de Apocalipsis? Que es la iglesia de la época del año 30 al 100 más o menos, hasta donde muere el primer apóstol, el último apóstol, que fue Juan, el discípulo amado, que murió como a los 90 y pico de años, y fue el único que murió de muerte natural. Dicen que cuando miraron el cadáver de él, las rodillas de él eran callosas como las rodillas de un camello, porque era un hombre que oraba mucho, y pues a él fue revelado el libro del Apocalipsis, y él escribió las 3 cartas de Juan y el Evangelio, ¿no? Entonces eso sería esa iglesia primitiva, por decir. Esmirna es el periodo de las persecuciones de la iglesia que es perseguida. Pérgamo, cuando la iglesia se une al Estado, y así cada una de ellas. Iremos a Tiatira, Sardis, vamos a ver las características. Filadelfia, que es una iglesia actual, la iglesia pequeña, que es fiel. Y la Odisea, la gran iglesia apóstata que hoy en día se ven en muchas partes. Estudiaremos una por una y veremos por qué se dice eso. Bueno, vamos a dejar por ahí, pero la idea, mis queridos hermanos, es que
el día de mañana comenzaremos el estudio, Dios mediante, si el Señor nos da vida, de lo que es las famosas iglesias. Usted puede ir estudiando el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis para ver eso. Y después terminemos con la Gran Babilonia y el reino del anticristo hoy en día, que tiene que ver de todo totalmente, que a usted lo controlan, ya saben dónde vive, cómo, qué habla, con quién habla, todo eso. Y la Gran Babilonia, que va a ser un sistema religioso mundial. Ahora, no que cuando vayamos viendo esto en profundidad, me referiré a los hechos históricos, o sea, que usted puede corroborar si investiga un poco. No voy a especular en cosas, simplemente diré lo que dice la Biblia y diré lo que los hechos históricos y actuales que ve usted por los medios de televisión y todo esto informáticos, usted puede ver. Entonces usted podrá sacar una conclusión, porque de pronto en la medida en que vayamos avanzando con este tema se pueden herir susceptibilidades, y no quiero, mi propósito no es ese. Mi propósito es simplemente ver lo que dice la Biblia y en base a la historia universal poder ir dando un planteamiento. Quiero dejar por hoy. Mañana, Dios mediante, a las 6 estaremos Dios mediante reunidos nuevamente estudiando lo que es escatología bíblica y estos tiempos finales. Y pues nada, pues todos juiciositos en las casas, cuidémonos mucho, oremos por toda esta situación, intercedamos al Señor, pidamos que Dios le dé sabiduría a los gobernantes. No es fácil gobernar, yo no estaría tranquilo en el pellejo ni de los alcaldes, ni de los gobernadores, ni en el del señor presidente. Es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, es muy fácil, pero realmente estar en ese pellejo no es nada fácil. Manejar gente no es fácil, lo dice uno como pastor, que a veces es complicado manejar una iglesia ahora que era un país de 40 millones de habitantes como Colombia. Entonces oremos más bien, como dice la palabra del Señor, por los gobernantes, para que Dios les dé sabiduría y manejen sabiamente esta situación que estamos viviendo. Tratemos de estar guardados, no nos pongamos ahorita de super espirituales a decir, no, a mí no me va a pasar nada, y como hubo por allá un caso de una señora cristiana que contagió un poco de gente. No, debemos de ser muy prudentes. La Biblia dice que debemos de ser prudentes también. La fe no es tirarse uno ahí a la topa tolondra, la fe es prudencia también muchas veces. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por lo que hemos estudiado hoy del origen del politeísmo, de lo que es la Gran Babilonia, Señor. Permítenos seguir estudiando esto apegados a tu palabra y a los hechos históricos. Y Señor, mi fin, tú sabes que no es causar incomodar a alguien, pero sí lo que dice tu palabra. Hay que ser prudentes y hay que estudiar tu palabra para saber los tiempos finales. Gracias, Señor, oh Dios, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos donde se encuentren, Señor, y que tu bondad, tu misericordia esté sobre cada uno de ellos, Señor. Permítenos estudiar más todos estos planteamientos bíblicos de escatología bíblica, Señor, y llegar a un conocimiento de tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, alabado seas tú, Señor, oh Dios. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Les bendiga.